Muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional A Solas con Dios. En esta serie del mes de actitud, yo quiero invitarte a que vayas conmigo a Filipenses capítulo 1, versículos del 27 al versículo 30. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que, estando ausentes, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno de sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Cuando tú y yo tenemos una actitud correcta, querido hermano y hermana, vamos a comportarnos como es digno del Evangelio. Comportamiento correcto es lo que yo quiero que hablemos en esta ocasión. Comportamiento correcto. Y sabes, una cosa es pensar en que el comportamiento que estamos llevando es el correcto, y otra cosa es lo que la palabra de Dios dice. Pensar en el comportamiento es algo muy vital y muy importante. Vivimos en un mundo muy superficial, vivimos en días tan superficiales que cuando a alguien se le confronta, se le aconseja, se le instruye o se le corrige en cuanto a su comportamiento, la persona fácilmente sale a la defensiva y usa frases como: tú no puedes meterte en mi vida, tú no tienes derecho a meterte en mi vida, y empiezan a usar mecanismos de defensa para evadir esa responsabilidad. E incluso en la iglesia del Señor ya no se permite que se le haga una observación de algo que no es correcto. Vemos jóvenes teniendo relaciones que no son debidas, vestimentas que no son debidas, vocabulario que no es debido, y ya no se permite una corrección. Vemos padres que son exageradamente o muy tolerantes o demasiado correctivos con sus hijos y no manejan un equilibrio. Vemos matrimonios que han perdido esa llama del amor o han perdido ese trato de acuerdo a la palabra de Dios. Vemos familias muchas veces que han perdido la brújula de la palabra. Y vemos iglesias también que han perdido esa dirección que Dios ha diseñado. Como cristianos nosotros debemos de sujetar nuestro comportamiento a la palabra de Dios. Y no es malo, puesto que el apóstol Pablo les hace este llamado, les hace esta exhortación a los hermanos de Filipo, y en realidad lo hace por amor. Cuando tú y yo pensamos en el comportamiento correcto, pensamos en ese comportamiento indicado que es digno del Evangelio, vamos a procurar hacerlo de la mejor manera. Y cuando alguien nos hace una observación, nosotros no lo vamos a tomar porque no nos quieren o porque quieren meterse en nuestra vida. En realidad, cuando nos exhortan, nos animan o nos instruyen o nos corrigen con la palabra, tú y yo debemos agradecerle a esa persona, porque es para agradar a nuestro Dios, es para llevar una vida con un comportamiento de acuerdo al de Él. Y así como somos llamados a comportarnos dignamente del Evangelio, también somos llamados a hacer esas observaciones, esos ánimos, esas palabras de esperanza y de corrección y de instrucción a otros, empezando en nuestro hogar. En nuestro hogar debería de manejarse un estándar de que nuestro comportamiento no es como la sociedad lo plantea, no es como la cultura lo desea. Nuestro comportamiento debe estar sujeta a la palabra de nuestro Dios, y cuando está alejado de Él, ¿sabes qué va a suceder? Los versículos más adelante lo explican. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que, estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes. Cuando tú y yo no nos comportamos dignamente del Evangelio, lo primero que se va a evidenciar es la falta de firmeza. Vamos a ser personas de doble ánimo. Vamos a ser personas que en un momento estamos cerca de Dios, pero fácilmente nos alejamos. Vamos a ser personas que dejamos nuestras responsabilidades con Dios, nuestras disciplinas espirituales. Vamos a ser personas inconstantes al congregarnos, al orar, a leer la palabra, al servir, a poder adorar a Dios. La firmeza es una característica de aquella persona que no se comporta dignamente del Evangelio. Y tú y yo debemos de examinar qué tan firmes estamos siendo en la fe.
Y aún viniendo las pruebas, aún viniendo las dificultades, somos llamados a mantenernos firmes, porque nuestra ancla debe ser Cristo, porque en Él hemos puesto nuestra confianza. Nuestra confianza no son en los pronósticos, no está en un gobierno, nuestra confianza no está en nuestras propias fuerzas incluso. Nuestra confianza está en Cristo, que nos renueva y nos da una nueva oportunidad para salir adelante cada día. Y otra evidencia que se va a ver cuando nosotros estamos comportándonos de otra manera, no de acuerdo al Evangelio, es cuando dejamos de luchar. Dice el versículo ahí, luchando unánimes por la destrucción, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y la palabra unánime significa juntos. La lucha del cristiano no es una lucha como un llanero solitario, no es una lucha que lo lleva sola esa persona, es una lucha que se lleva juntos en comunidad, como iglesia. La Biblia en numerosas ocasiones nos invita, por ejemplo en Gálatas, a sobrellevar las cargas unos con otros. El libro de Hebreos nos invita a exhortarnos unos a otros. Y Jesús mismo nos comparó como esa vid, nos comparó en realidad como su iglesia. Jesús mismo nos estableció como su iglesia, como su cuerpo, como su familia. La palabra de Dios nos indica eso. Vamos a luchar juntos, unánimes. No existe lugar para el aislamiento, para la soledad, para llevar esta lucha solamente de una manera individual. Somos un cuerpo y necesitamos unos con otros como miembros de la familia de Dios. Y la última evidencia que yo puedo ver en una persona que no se comporta dignamente del Evangelio es que va a tener muchos temores a sus adversarios. Una persona de que no está comportándose dignamente va a tener muchos miedos, va a poner muchos peros, muchas excusas y no los va a poder superar. Es por ello que el Señor nos invita en esta hora, que si tú y yo queremos tener la actitud correcta, vamos a tener un buen comportamiento, de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces llevaremos gloria a Dios, llevaremos honra a su nombre, y muchos conocerán y querrán vivir conforme al Evangelio. Que el Señor te bendiga en este día.